Buenos días, nuestro grupo está conformado por Juliet Tatiana Inestrosa y mi persona Laura Isabela Peñuela y vamos a hablar sobre el proceso químico del ácido sulfúrico en la industria. Bueno, las importancias y usos del ácido sulfúrico es que es un compuesto ampliamente usado en las industrias, siendo uno de los ácidos más fuertes, llega a deshidratar o carbonizar cualquier materia orgánica. Sus principales usos varían siendo en que no se suele usar demasiado en los productos domésticos, salvo en muy pequeñas cantidades, más que todo se utiliza para limpiadores de desagües. También se utiliza el ácido sulfúrico en la fabricación de fertilizantes, ya que el ácido sulfúrico genera o produce dos compuestos que pues se utilizan bastante para los fertilizantes, los cuales son el ácido fosfórico y el sulfato de amonio. Entonces también se utiliza para baterías de automóviles, se utiliza para el proceso de alquilación en las refinerías, ya que pues como es un ácido fuerte, pues es un catalizador que se utiliza bastante. También, también se utilizan compuestos como el HF, pero en el proceso el isobutileno con el ácido sulfúrico reacciona para así poder separar la parte ácida de la parte del hidrocarburo y poder así formar isoparafinas para una mayor concentración de la molécula en el peso molecular. Otros usos ya son más que todo en la fabricación de medicamentos, en los tratamientos de aguas también se utiliza, en la fabricación de acero, la gasolina y donde se procesan metales para poder eliminar las impurezas y tienen más otros usos en las industrias, por bueno, por sus propiedades químicas y físicas. Bueno, por lo que en las industrias el ácido sulfúrico se basa en la combustión de azufre o piritas para originar dióxido de azufre, seguido de la oxidación a trióxido de azufre y se hidrata para formar el ácido sulfúrico. Pues como vemos aquí, estas tres pasos para crear el ácido sulfúrico se hacen mediante dos procesos, un proceso de contacto y un proceso de cámara de plomo. Entonces, más que todo, se diferencia uno que genera mayor concentración de ácido sulfúrico que otros. Sin embargo, el que genera mayor ácido sulfúrico, que es el proceso de contacto, tiene mayores costos que el de la cámara de plomo. Sin embargo, es más viable con el medio ambiente. Entonces vamos a ver cuáles son las distintas reacciones que se generan en cada proceso. Bueno, el proceso de cámara de plomo consiste en el uso de vapores nitrosos como catalizadores, mientras que en el proceso de contacto usan platino o pentóxido de vanadio. Bueno, como ya habíamos dicho, el proceso de cámara de plomo es menos utilizado ya que solo genera una concentración de 62 a 68% de ácido sulfúrico. Entonces, los pasos para generar el ácido sulfúrico en cámaras de plomo son la obtención del dióxido de azufre, SO2, generalmente a partir del mineral conocido como pirita. Entonces, este se tosta en donde se tosta esta pirita y este tostado es un paso de transformación de ciertas menas metálicas. Entonces permite que el concentrado de otros materiales se facilite el proceso. Bueno, ya después se oxida el dióxido de azufre y produce el trióxido de azufre. Entonces, esto se genera en la torre de Gobler, como se ve en la imagen, donde el 10% del ácido dióxido de azufre pasa a ser trióxido de azufre. Entonces, esto es por la presencia de catalizadores como el NO y el NO2, donde se lleva a cabo una de las reacciones, donde es el dióxido de azufre. En el segundo paso se oxida el dióxido de nitrógeno y se oxida el dióxido de azufre y produce el trióxido de azufre, SO3. En la torre de Gobler, donde pues hay presencia de los catalizadores de monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Entonces se lleva a cabo la reacción que se conoce como dióxido de azufre más O2 es igual a pues el trióxido de azufre. Al igual que también hay intervención del óxido de nitrógeno en reacciones tales como el dióxido de nitrógeno más el dióxido de azufre y me genera monóxido
de nitrógeno más el trióxido de azufre. Y pues después la combinación del trióxido de azufre más el agua me genera el ácido sulfúrico. Sin embargo, la producción de ácido sulfúrico en las cámaras de plomo es un proceso pues bastante complejo y pues se generan más reacciones que tienen diferentes catalizadores, pero sin embargo principalmente son el dióxido de nitrógeno. Sin embargo, como que los residuos o los gases que quedan durante el proceso, esta cámara de plomo busca es poder recircular de nuevamente los gases residuales para así tener un mayor aprovechamiento y no generar residuos. Por otra parte, el proceso de contacto, o más que todo actualmente se utiliza bastante el de doble contacto porque genera impactos ambientales bastante buenos. Sin embargo, vamos a hablar sobre el doble contacto, ya que es el que están implementando más industrias en la actualidad. Entonces, este método, a diferencia de la cámara de plomo, me permite tener una concentración de 98% en peso de ácido sulfúrico, por lo cual genera mucho más, por lo cual es mucho mejor para las industrias. Entonces, en la primera fase es donde se preparan las materias primas y se genera el dióxido de azufre. La segunda fase es ya donde se realiza el proceso de fabricación de ácido sulfúrico al formarse el trióxido de azufre por oxidación y posteriormente se genera el ácido. Y la tercera fase tiene como objetivo la obtención final del producto. Bueno, por lo que se ve en la imagen, este es el proceso más detallado del proceso de contacto para la realización del ácido sulfúrico. Sin embargo, aquí podemos ver ya un proceso más detallado y conciso y claro, donde pues donde en la fase 1, como dijimos anteriormente, se produce el dióxido de azufre. En la segunda parte ya es donde se realiza la fabricación del ácido sulfúrico al formarse el trióxido de azufre por oxidación y después se genera por último, el ácido sulfúrico y se trata. Mediante la incorporación de una etapa de absorción del ácido eliminar antes de las etapas catalíticas finales, el proceso de contacto mejorado permitió un aumento importante pues, de la conservación del dióxido de azufre. Entonces se reducen las emisiones de las atmósferas, por eso es que se están implementando más en las industrias actualmente, pues por los protocolos medioambientales que pues están implementando en la actualidad. Entonces se centra en la recuperación y utilización de la gran cantidad de energía pues que se produce durante el proceso. Sin embargo, el proceso de fabricación de ácido sulfúrico lleva asociado las siguientes fuentes de emisión. Entonces, por el horno de la caldera, la oxidación de azufre lleva asociada la emisión de este gas, como vemos acá. Eh, Se genera un residuo del dióxido de azufre como emisión. Y por otra parte, la oxidación catalítica de la fase 2, la conversión no completa del dióxido de azufre al trióxido de azufre genera una eficiencia en el proceso, originando emisiones de dióxido de azufre, como dijimos anteriormente. En la torre de absorción se produce una niebla ácida por la formación del ácido sulfúrico. Y por último, el consumo auxiliar de estos combustibles lleva asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos propios de la combustión en las unidades de energía para el proceso de calderas, motores y turbinas. Entonces, el ácido sulfúrico, aunque sea un compuesto ya que es bastante utilizado en las industrias, sigue generando contaminantes y emisiones que pues vamos a ver más adelante. En el sistema global armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas podemos encontrar algunos peligros físicos, ambientales y en la salud a las personas también podemos encontrar muchos casos para poder prevenir. En el primer caso tenemos el que provoca lesiones oculares graves, sensibiliza la respiración o cutánea, sensibilizante respiratorio o cutáneo. También tenemos la toxicidad específica de determinados organismos. Eh, Esto es en una exposición única del trabajador. También tenemos la toxicidad específica de determinados órganos en una exposición repetitiva del trabajador. De nuestras intestinales. También tenemos los vómitos. Tenemos el caso de tragar. Existe el peligro de una perforación de esófago y del estómago. Esto pues ya es en la parte de la salud del trabajador. En caso de contacto con los ojos, pues provoca las quemaduras y provoca lesiones oculares graves. En caso de inhalación, de tener tos, dolor, ahogo, dificultades respiratorias y efectos irritantes, también es una señal de peligro. El contacto con la piel, pues provoca quemaduras como vemos ahí en la imagen. Bueno, el SGA tiene un código de información suplementaria sobre los peligros. Este es el HNOC-O11, que dice que puede ser nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.
Esto lo podemos encontrar en la categoría 4 del SGA de toxicidad acuática crónica. Puede ser nocivo en caso de ingestión. Tenemos algunos códigos como el H314 que provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares, esto ya lo vimos. Tenemos los casos los, de quitar los lentes, no se pueden quitar los lentes, pues los trabajadores son como prevenciones más que todo. Y siempre se recomienda en el código P501 eliminar el contenido, el recipiente en las instalaciones industriales pues, de combustión que manejen el ácido sulfúrico. Tenemos el valor límite ambiental, exposición de corta duración, nivel de exposición de corta duración, se dice. Valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y se hace referencia al periodo de 15 minutos al que debe exponerse el trabajador a este tipo de ácido. El valor límite ambiental, este es el límite en el ambiente. El medio calculado en relación del periodo de referencia a una medida ponderada en el tiempo de 8 horas y ya pues no debe haber o no debe producirse ninguna exposición máxima. Aunque la vegetación en descomposición y los volcanes de erupción liberan sustancias que pueden provocar la lluvia ácida, el mayor responsable es el ácido sulfúrico de este fenómeno medioambiental, pues que afecta el medio ambiente y al ser humano. La industria, los vehículos y demás, en este caso estamos hablando de la industria, generan en la atmósfera gases, emiten gases, los cuales en combinación con el oxígeno del aire y el vapor de agua se transforman principalmente en estos y depositan finalmente en la superficie terrestre por medio de precipitaciones. El efecto que tiene esto, la lluvia ácida, cambia la composición del suelo y desplaza los metales pesados hacia las aguas subterráneas, aumentando la toxicidad e imposibilitando su consumo. Además, los ácidos disminuyen el pH de los acuíferos dulces, lo que afecta el desarrollo de la fauna acuática. Se puede llamar ácido sulfúrico en el aire durante periodos de una alta contaminación. No toda la contaminación atmosférica es debido a este ácido sulfúrico. La estructura, los datos del pH. Tenemos que la fórmula química del ácido sulfúrico es H2SO4 y su peso molecular es de 98.072 gramos sobre mol. Su estructura química pues se muestra ahí a continuación, la que vemos en la pantalla. El átomo de azufre está unido a dos átomos de oxígeno a través de dobles enlaces y sus dos grupos hidroxilos, el OH, a través de enlaces simples. Bueno, tenemos una reacción química del ácido sulfúrico que reacciona con su anhídrido, el SO3, se forma un H2S2O7 llamado ácido disulfúrico o ácido sulfúrico fumante. Las prevenciones, algunas prevenciones que podemos tomar en cuenta de una disolución de ácido puede resultar peligrosa por el calor generado en el proceso. Es vital que el ácido concentrado sea añadido, o sea, que siempre se le añada agua y no al revés, para aprovechar la alta capacidad calórica del agua y la mayor temperatura de ebullición del ácido. El ácido se puede calentar a más de 100 grados centígrados, lo cual provocaría una ebullición más rápida de la gota en caso de añadir agua del ácido concentrado puede producirse salpicaduras, o en caso de no añadirse el agua puede producirse salpicaduras del ácido. Como podemos ver, el ácido sulfúrico es un compuesto que sí es útil y ampliamente utilizado en las industrias. Sin embargo, este proceso químico para la obtención de ácido sulfúrico produce bastantes emisiones en sí, como es el dióxido de azufre o el trióxido de azufre. Y lo que se están buscando implementar son procesos que permitan poder aprovechar mejor estas energías residuales y gases residuales que se generan en este proceso. Al igualmente que la combinación del ácido sulfúrico con otros compuestos generará también otras emisiones o contaminantes que estén afectando al medio ambiente y a la salud pública. Por lo que estamos viendo que el ácido sulfúrico ha evolucionado, o bueno, el proceso de obtención del ácido sulfúrico ha evolucionado necesariamente porque es un compuesto bastante necesario para las industrias. La obtención de toda la información que utilizamos para esta exposición está registrada acá. Muchísimas gracias.